El sol caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Miguel del Valle, un lugar olvidado entre las montañas del norte de México, donde las calles de tierra se agrietaban bajo el calor y las casas humildes se aferraban a las laderas como si temieran desaparecer. En una de esas casas, construida con bloques de cemento sin terminar y techo de lámina oxidada, vivía una historia de dolor que pocos conocían, pero que muchos sospechaban. María Elena tenía 24 años, pero sus ojos reflejaban una tristeza mucho más antigua. Nacida con parálisis cerebral que afectaba principalmente sus piernas y le dificultaba el habla, había aprendido desde niña que el mundo podía ser un lugar cruel, especialmente cuando ese mundo incluía a su propio hermano. La casa donde vivían era pequeña, apenas 3 cuartos que compartían con su madre, quien trabajaba limpiando casas en el pueblo vecino para mantenerlos a los 3. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas, crucifijos y estampas de santos que su madre colocaba con devoción, como si cada imagen fuera un escudo protector contra las tempestades que azotaban aquel hogar. María Elena pasaba sus días en una silla de ruedas vieja y oxidada que chirriaba con cada movimiento. Sus manos, aunque temblorosas, eran hábiles para tejer pequeñas pulseras y llaveros que vendía a los vecinos, ganando apenas unos cuantos pesos que guardaba en una lata escondida debajo de su cama. Era su forma de sentirse útil, de aportar algo, aunque fuera mínimo, al sustento familiar. Su rostro era dulce, enmarcado por cabello negro y largo que ella misma peinaba con dificultad cada mañana. Cuando sonreía, lo cual era raro en esos días, sus ojos se iluminaban con una luz especial que contrastaba dramáticamente con el infierno que vivía, pero esas sonrisas se habían vuelto cada vez más escasas, aplastadas bajo el peso de las palabras hirientes y los golpes que recibía de quien debería haber sido su protector. Diego, su hermano mayor de 30 años, se había convertido en su peor pesadilla. No había nacido siendo un monstruo. Su madre recordaba al niño tierno que alguna vez fue, al muchacho que de pequeño prometía cuidar de su hermanita para siempre, pero algo se había roto dentro de él con los años. La frustración de ver a sus amigos progresar mientras él trabajaba en empleos mal pagados, la vergüenza que sentía cuando la gente del pueblo preguntaba por su hermana, la rabia acumulada de una vida que no había resultado como él soñaba. Todo eso se había transformado en un veneno que envenenaba su alma y que descargaba sin piedad sobre María Elena. Para Diego, su hermana no era una bendición ni siquiera una responsabilidad aceptable. Era una vergüenza, un recordatorio constante de que su familia era diferente, de que él venía de un hogar marcado por la desgracia. Trabajaba como ayudante en un taller mecánico, ganaba lo suficiente para mantenerse, pero jamás aportaba un peso para los gastos de la casa y mucho menos para las necesidades especiales de su hermana. Cada tarde, cuando Diego llegaba a casa, el ambiente se volvía tenso y pesado como antes de una tormenta. María Elena podía escuchar sus pasos pesados acercándose y su cuerpo se tensaba automáticamente, preparándose para lo que vendría. Diego entraba por la puerta con el ceño fruncido, los ojos inyectados de sangre por el alcohol que cada vez consumía con más frecuencia, y su primera reacción al ver a su hermana era siempre la misma: desprecio y rabia. «Ahí está la inútil», decía con voz áspera, casi escupiendo las palabras. «Ni siquiera puedes pararte derecha y aquí estás, ocupando espacio, gastando el dinero que mi madre se mata trabajando para ganar. Eres una carga, un estorbo y lo peor es que ni siquiera tienes la decencia de morirte y dejarnos en paz». Las palabras eran como cuchillos que se clavaban en el corazón de María Elena. Ella intentaba responder, pero su dificultad para hablar hacía que las palabras salieran lentas y trabadas, lo que solo provocaba más burlas de Diego. «Ni hablar puedes, eres un desperdicio completo», continuaba él, acercándose amenazadoramente. «Me da vergüenza decir que eres mi hermana. Cuando mis amigos preguntan, yo digo que no tengo hermanos. Prefiero ser hijo único a admitir que tengo una hermana defectuosa». María Elena bajaba la cabeza, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Había aprendido que llorar en voz alta solo empeoraba las cosas, así que tragaba sus sollozos, ahogándolos en el silencio mientras su hermano continuaba con su letanía de crueldades. Pero las palabras no eran lo peor eran los golpes. Cuando Diego bebía más de la cuenta, su violencia se volvía física. Empujaba la silla de ruedas con fuerza, haciendo que María Elena casi cayera. Tiraba al suelo las pocas cosas que ella tenía a su alcance. En más de una ocasión la había jalado del cabello, la había abofeteado, la había pellizcado con tanta fuerza que dejaba moretones que duraban semanas. María Elena no podía defenderse. Su condición la hacía completamente vulnerable ante los ataques de su hermano.
Su madre, doña Carmen, sufría tanto como ella, tal vez más. Cada vez que presenciaba los abusos, intentaba interponerse, suplicaba a Diego que se detuviera, pero él también la empujaba y la insultaba. «Usted tiene la culpa», le gritaba a su madre. «Usted la trajo al mundo así, defectuosa, y ahora todos tenemos que cargar con ella. Si fuera un hombre de verdad, la hubiera llevado a algún lugar donde pudieran encerrarla y olvidarse de ella». Doña Carmen lloraba amargamente, abrazando a su hija, protegiéndola con su cuerpo cuando podía. Por las noches, cuando Diego finalmente se iba a su cuarto o salía de la casa, madre e hija se quedaban juntas, llorando en silencio, orando, pidiendo a Dios que cambiara el corazón de Diego, o que al menos les diera fuerzas para soportar un día más. Un día particularmente terrible, María Elena había logrado vender varias pulseras y había ganado 150 pesos. Estaba emocionada, era la cantidad más grande que había reunido en semanas. Quería dárselos a su madre para ayudar con los gastos. Con sus manos temblorosas, contó los billetes una y otra vez, imaginando la sonrisa que iluminaría el rostro cansado de su madre. Pero cuando Diego llegó a casa esa tarde, borracho y de mal humor, vio el dinero en las manos de María Elena. Sin decir palabra, se lo arrebató con violencia. «Esto es mío», dijo mientras se embolsaba los billetes. «Considéralo pago por tener que soportarte todos estos años». María Elena intentó protestar. Sus palabras salían entrecortadas y desesperadas. Es para mamá para comida». Diego la miró con desprecio y luego, sin previo aviso, volcó su silla de ruedas. María Elena cayó al suelo de cemento con un golpe seco que resonó en toda la casa. El dolor fue instantáneo e intenso. Su codo golpeó el piso y sintió algo crujir. Intentó moverse, intentó incorporarse, pero sus piernas no respondían y su brazo le dolía terriblemente. Diego la miró en el suelo, retorciéndose de dolor, y simplemente se rió. «Mirarte ahí tirada como un gusano. Eso es lo que eres, un gusano inútil». Y sin más, salió de la casa con el dinero de su hermana, dejándola ahí en el suelo, sollozando de dolor físico y emocional. Cuando doña Carmen llegó a casa media hora después, encontró a su hija todavía en el suelo, llorando. Se arrodilló junto a ella, la ayudó a incorporarse con mucho cuidado, revisó su brazo que ya empezaba a hincharse. «Ay, hija mía, mi niña hermosa», susurraba mientras la sostenía. «Esto tiene que terminar. Esto no puede seguir así». Pero ambas sabían que no tenían muchas opciones. No tenían dinero para irse a otro lugar, no tenían familiares que pudieran ayudarlas, y denunciar a Diego significaba quedarse completamente solas porque él era quien, al menos nominalmente, era el hombre de la casa. Esa noche, después de acostar a María Elena en su cama y ponerle compresas frías en el brazo lastimado, doña Carmen se arrodilló frente a su pequeño altar casero. Tenía una imagen de Jesús, gastada por los años, con velas a los lados que encendió con manos temblorosas. «Señor Jesús», comenzó a orar con voz quebrada por las lágrimas. «Tú que todo lo puedes, tú que eres misericordioso y justo, te suplico que mires el sufrimiento de mi hija. Ella no merece esto, Señor. Es un alma pura, un ángel que nunca le ha hecho daño a nadie. Por favor, toca el corazón de Diego, devuélveme a mi hijo, al niño bueno que era antes de que la vida lo llenara de amargura. Señor, no permitas que mi niña sufra más. Dale a Diego ojos para ver el dolor que causa. Dale un corazón que pueda sentir compasión. Haz un milagro, Señor, porque solo tú puedes cambiar lo que parece imposible». Desde su cuarto, María Elena también oraba. A pesar del dolor en su brazo, había juntado sus manos temblorosas y miraba hacia el pequeño crucifijo que colgaba de la pared junto a su cama. Sus oraciones eran simples pero profundas, salían de lo más hondo de su corazón herido. «Jesús, tú que sufriste en la cruz, tú que conoces el dolor y la injusticia, ayúdame a perdonar a mi hermano. Sé que está perdido, sé que algo malo vive dentro de él. Cámbialo, Señor, no por mí, sino por él, para que su alma no se pierda para siempre. Y si no puedes cambiarlo, entonces dame fuerzas para soportar, para seguir adelante, para no dejar que el odio entre en mi corazón como entró en el suyo». Mientras las dos mujeres oraban, Diego estaba en una cantina del pueblo, gastando el dinero que le había robado a su hermana, bebiendo cerveza tras cerveza, riendo con sus amigos, contando chistes crueles sobre personas con discapacidad sin sentir ni una pizca de remordimiento.
En su embriaguez, se sentía poderoso, se sentía mejor que todos, especialmente mejor que su hermana, a quien veía como menos que humana. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El patrón de abuso continuaba sin cesar. Diego llegaba cada vez más tarde, cada vez más borracho, cada vez más violento. María Elena vivía en constante temor, sus nervios destrozados por el estrés crónico. Dejó de sonreír por completo. Dejó de hacer sus pulseras porque cada vez que ganaba algo de dinero, Diego se lo quitaba. Se volvió más callada, más retraída, como una flor que lentamente se marchita por falta de luz. Su salud comenzó a deteriorarse. El estrés constante agravaba su condición. Los dolores musculares se intensificaban, dormía mal, comía poco. Doña Carmen veía a su hija consumirse día tras día y se sentía impotente, desgarrada entre el amor por sus dos hijos, rogando a Dios que interviniera antes de que fuera demasiado tarde. El punto de quiebre llegó en una noche de sábado. Diego había tenido un día especialmente malo en el trabajo. Su jefe lo había regañado por llegar tarde nuevamente. Había perdido dinero apostando, y cuando llegó a casa, venía buscando descargar toda su frustración. María Elena estaba en la sala, junto a la ventana, mirando hacia afuera. Era una de las pocas cosas que podía hacer: observar el mundo exterior. Soñar con una vida diferente, imaginarse caminando libre por las calles como las demás personas. Cuando Diego entró y la vio ahí, algo dentro de él estalló. «¡Quítate de la ventana!», le gritó. «No quiero que la gente te vea, me avergüenzas, me das asco». María Elena no se movió lo suficientemente rápido para él. Diego se acercó, agarró la silla de ruedas y la jaló con tanta fuerza que la estrelló contra la pared. El golpe fue brutal. La cabeza de María Elena rebotó contra el muro de cemento. Por un momento todo se volvió negro para ella. Cuando recuperó la conciencia segundos después, sentía un dolor punzante en la cabeza y algo cálido escurría por su frente. Era sangre. Su hermano la había lastimado tan gravemente que ahora sangraba. Pero lo más aterrador no era el dolor físico, era ver los ojos de Diego, completamente descontrolados, llenos de una rabia que parecía no tener fondo. «Ojalá te hubieras muerto cuando naciste», le escupió las palabras con un odio visceral. «Ojalá nunca hubieras existido. Has arruinado mi vida, has arruinado la vida de mi madre, eres una maldición para esta familia». María Elena lloraba, la sangre mezclándose con sus lágrimas. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era aún peor. Por primera vez en mucho tiempo, ella habló, luchando contra su dificultad del habla, forzando cada palabra con un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué me odias tanto? Yo no te pedí nacer así. Yo solo aquí quiero que me ames como antes». Las palabras salieron rotas, entrecortadas, pero cargadas de una tristeza tan profunda que habría derretido cualquier corazón normal. Pero Diego no tenía un corazón normal. Estaba podrido por dentro, consumido por el resentimiento y el alcohol. «Amarte», se burló amargamente. «¿Cómo voy a amar algo como tú? Ni siquiera eres una persona completa, eres un error, un accidente de la naturaleza que debería estar en un hospital mental o muerta». Levantó su mano como si fuera a golpearla nuevamente, pero en ese momento doña Carmen llegó corriendo a la sala. Ella había escuchado todo desde su cuarto, donde había estado descansando después de un día agotador de trabajo. «Basta ya, Diego, basta», gritó con una voz que ella misma no reconoció, una voz llena de desesperación y coraje. «Es tu hermana, tu propia sangre, ¿cómo puedes tratarla así? Tienes un demonio dentro de ti». Diego volteó a ver a su madre y por un momento pareció vacilar, pero luego la apartó bruscamente de su camino. «Déjeme en paz a todos», gruñó, y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Doña Carmen corrió hacia María Elena, tomando su rostro entre sus manos, limpiando suavemente la sangre con su delantal. «Ay, mi niña, mi cielo, mi pequeña», lloraba mientras revisaba la herida. «Esto no puede seguir. Tengo que hacer algo. Tengo que protegerte». Pero ambas sabían que las opciones eran limitadas. Vivían en un pueblo pequeño donde las autoridades rara vez se involucraban en asuntos familiares, donde la violencia doméstica era vista como algo privado, algo que debía resolverse puertas adentro. Esa noche, mientras doña Carmen curaba las heridas de María Elena y la ayudaba a acostarse, ambas mujeres oraron con más fervor que nunca. «Señor», suplicaba doña Carmen con el rosario entre sus dedos, «si alguna vez has escuchado las oraciones de una madre desesperada, escúchalas ahora. Sálvanos. Salva a mi hijo del camino de perdición que está siguiendo.
Salva a mi hija del sufrimiento que no merece. Haz un milagro, Señor, porque solo un milagro puede cambiar esta situación. María Elena, acostada en su cama con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido, también elevaba sus plegarias. A pesar de todo el dolor, a pesar de toda la crueldad que había soportado, no había odio en su corazón. Jesús, susurraba con dificultad, perdona a Diego porque no sabe lo que hace. Está ciego, está perdido, está sufriendo aunque él no lo sepa. Tócalo, cámbialo, sálvalo, no por mí, sino por él, para que su alma no se condene por lo que me hace. Sus palabras eran de una pureza y un perdón tan profundos que si alguien más las hubiera escuchado, habría llorado de asombro ante tanta bondad en medio de tanto sufrimiento. Mientras tanto, Diego caminaba por las calles oscuras del pueblo, todavía furioso, todavía sintiéndose justificado en su crueldad. Había gastado sus últimos pesos en alcohol y ahora deambulaba sin rumbo, maldiciendo su vida, maldiciendo a su familia, maldiciendo al destino que lo había atado a una hermana que él veía como una carga insoportable. Salió del pueblo por un camino de tierra que llevaba hacia las montañas, un camino que rara vez transitaba alguien de noche. La luna llena iluminaba el paisaje árido. Los nopales y mezquites proyectaban sombras extrañas. El silencio era absoluto excepto por el sonido de sus propios pasos tambaleantes. De repente, Diego sintió algo extraño. El aire cambió. Se volvió más fresco a pesar de ser una noche de verano. Un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma que no pertenecía a ese lugar desértico. Un aroma a flores frescas, a incienso, a algo celestial que no podía identificar. Se detuvo mirando a su alrededor con confusión. Fue entonces cuando la vio. Una luz comenzó a formarse en medio del camino, a unos 20 metros frente a él. Al principio pensó que era un carro acercándose, pero la luz era diferente. No era blanca y fría como los faros, era dorada y cálida y pulsaba como si estuviera viva. Diego sintió que sus piernas se debilitaban. Trató de retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El miedo lo invadió, un miedo primitivo y profundo que lo hacía temblar de pies a cabeza. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La luz creció en intensidad hasta volverse casi cegadora, y de ella emergió una figura. Un hombre vestido con ropas sencillas de color blanco, con cabello largo que caía sobre sus hombros y un rostro que irradiaba una mezcla de amor infinito y tristeza profunda. Diego quiso gritar pero no podía. Quiso correr pero sus piernas no le respondían. El hombre caminó hacia él lentamente. Cada paso resonaba en el silencio de la noche. Y cuando estuvo suficientemente cerca, sus ojos, esos ojos que parecían ver directamente dentro del alma de Diego, se clavaron en él con una intensidad que lo paralizó por completo. Cuando el hombre habló, su voz no era fuerte, pero resonó en todo el ser de Diego, no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su conciencia. Diego, hijo perdido, ¿por qué golpeas y humillas a tu hermana, a esa alma inocente que...? Pero Diego no entró agresivamente como todas las otras veces. Entró despacio, con pasos vacilantes, y ella pudo ver algo diferente en su rostro. Había lágrimas en sus ojos, sus rasgos estaban suavizados por el dolor y el arrepentimiento. Diego se acercó a la cama de su hermana, y luego, ante el asombro de María Elena, se dejó caer de rodillas junto a ella. «María Elena», comenzó con voz quebrada. «Hermana mía, mi hermanita, perdóname. Por favor, perdóname por todo». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. «He sido un monstruo contigo. Te he tratado peor que a un animal cuando tú nunca me hiciste nada malo. Nunca mereciste nada de lo que te hice. Nada». María Elena lo miraba con incredulidad, confundida, asustada, sin saber si esto era real o algún tipo de nueva crueldad. Pero había algo en los ojos de su hermano que nunca había visto antes, algo genuino, algo roto y humilde. «Yo vi a Jesús», continuó Diego, las palabras brotando a borbotones. «Él se me apareció en el camino, me mostró todo el dolor que te he causado, me hizo sentir todo lo que tú has sentido. Vi tu corazón puro orando por mí a pesar de todo lo que te he hecho, hermana. No merezco tu perdón, pero te lo suplico de rodillas». María Elena comenzó a llorar también, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de confusión, de esperanza tímida, de un anhelo que había guardado durante años de volver a tener al hermano que una vez conoció.
Con sus manos temblorosas, ella alcanzó el rostro de Diego y lo tocó suavemente, como si temiera que él desapareciera como un espejismo. Diego intentó hablar con su dicción difícil, pero ahora él escuchaba realmente, sin burlarse, sin impacientarse. Yo te perdono, si siempre te he perdonado. Y entonces sucedió algo hermoso. Diego tomó las manos de su hermana entre las suyas, esas manos temblorosas que habían tejido pulseras para ayudar a la familia. Esas manos que él había despreciado tantas veces, y las besó con reverencia, con amor, con un arrepentimiento tan profundo que parecía emanar de cada poro de su ser. Te prometo, hermana mía, te juro por todo lo sagrado, que desde este momento voy a cuidarte, voy a protegerte, voy a ser el hermano que siempre debí ser. Nunca más te haré daño. Nunca más te faltaré al respeto. Dedicaré mi vida a compensar todo el sufrimiento que te causé. En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta del cuarto, despertada por los sonidos de voces. Al ver la escena frente a ella, su hijo de rodillas pidiendo perdón, su hija llorando pero tocando suavemente el rostro de su hermano, ella se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar también. Dios mío, susurró. Dios mío, escuchaste mis oraciones. Diego se levantó y fue hacia su madre, la abrazó con fuerza, ese abrazo que no le había dado en años. Mamá, perdóneme a mí también. Le he faltado al respeto, he sido un mal hijo, he ignorado todo su sacrificio, pero voy a cambiar, lo prometo, voy a ser el hijo que usted merece. Doña Carmen lo abrazó fuerte, acariciando su cabeza como cuando era niño. Mi hijo, siempre supe que el niño bueno que yo crié seguía ahí adentro, sabía que algún día regresarías a mí. Los tres permanecieron así por un largo tiempo, abrazados, llorando juntos. No de tristeza, sino de alivio, de liberación, del comienzo de una sanación que todos necesitaban desesperadamente. Esa noche marcó el inicio de una transformación que nadie en el pueblo podría haber imaginado. Los días que siguieron fueron testigos de un cambio radical en Diego. Despertaba temprano antes que nadie en la casa, preparaba el desayuno para su madre y su hermana. Buenos días, hermanita. Saludaba a María Elena con una sonrisa genuina, ayudándola a sentarse, acomodando sus almohadas, asegurándose de que estuviera cómoda. Preparaba café, hacía huevos, tostaba pan, servía todo con un cuidado y atención que narraba más que 1000 palabras lo mucho que había cambiado. María Elena al principio no podía creerlo. Varias veces en esos primeros días despertaba asustada pensando que todo había sido un sueño y que encontraría nuevamente al hermano cruel de antes. Pero cada mañana Diego estaba ahí, amable, atento, paciente. Diego continuó trabajando en el taller mecánico, pero ahora con un propósito completamente diferente. Cada peso que ganaba lo administraba cuidadosamente. Ya no gastaba en alcohol ni en apuestas. La mayor parte de su salario iba directo a las necesidades de la casa, y especialmente a las necesidades de María Elena. Compró una silla de ruedas nueva, moderna y cómoda, reemplazando la vieja y oxidada que chirriaba con cada movimiento. Compró medicamentos que María Elena necesitaba pero que antes no podían costear. Mejoró la casa poco a poco, arreglando goteras, pintando paredes, haciendo que su hogar fuera más digno y acogedor. Pero más que las cosas materiales, lo que realmente cambió fue su actitud. Diego comenzó a pasar tiempo de calidad con su hermana, conversaban durante horas. Él había aprendido a tener paciencia con su dificultad para hablar. La escuchaba atentamente, esperaba el tiempo que fuera necesario para que ella terminara sus frases, nunca interrumpía, nunca se burlaba. Le contaba sobre su día en el trabajo, le pedía consejos sobre cosas, la hacía sentir incluida, valorada, importante. Comenzó a sacarla de la casa también, algo que antes jamás había hecho por vergüenza. Los domingos la llevaba al parque central del pueblo. Paseaban juntos. Él empujaba su silla de ruedas con orgullo. Cuando conocidos los veían y se acercaban a saludar, Diego presentaba a María Elena con amor. Ella es María Elena, mi hermana. Es la persona más fuerte y valiente que conozco. Las primeras veces que lo hizo, María Elena lloró de emoción. Toda su vida había deseado que su hermano se sintiera orgulloso de ella, en lugar de avergonzado. Diego también se convirtió en su defensor. Un día en el mercado escuchó a unas personas haciendo comentarios crueles sobre María Elena a sus espaldas. Antes, él habría sido el primero en sentir vergüenza y en querer esconderse. Ahora se volteó hacia esas personas con firmeza pero sin agresividad. Ella es mi hermana y tiene más dignidad y bondad en su dedo meñique que ustedes en todo su cuerpo.
Si tienen algo que decir, díganlo de frente, pero les advierto que no toleraré que nadie falte al respeto a mi familia. Las personas se quedaron calladas y avergonzadas, y Diego continuó su camino con la cabeza en alto, María Elena radiante de orgullo en su silla junto a él. La transformación de Diego no pasó desapercibida en el pueblo. La gente hablaba del milagro que había ocurrido, de cómo el hombre que antes era conocido por su crueldad se había convertido en un ejemplo de amor fraternal. La historia comenzó a difundirse, especialmente cuando Diego empezó a compartir su testimonio abiertamente. Algunos meses después del encuentro con Jesús, el párroco de la iglesia local lo invitó a hablar durante la misa dominical. Diego aceptó nervioso pero determinado a dar gloria a Dios por su transformación. La pequeña iglesia estaba llena ese domingo. Muchos habían venido específicamente para escuchar la historia del hombre que Jesús había cambiado. Doña Carmen y María Elena estaban en la primera fila. María Elena en su silla de ruedas nueva, ambas con los ojos brillantes de emoción. Diego subió al púlpito, sus manos temblaban ligeramente pero su voz salió clara y fuerte. Hermanos y hermanas, vengo ante ustedes hoy no para glorificarme a mí mismo, sino para dar testimonio del poder transformador de Jesucristo y para confesar públicamente mis pecados. Comenzó a contar su historia sin ocultar nada. Habló de la crueldad con la que había tratado a María Elena, de los golpes, de las humillaciones, de cómo la había hecho sentir menos que humana. Muchos en la congregación lloraban al escuchar el relato, algunos por empatía hacia María Elena, otros porque reconocían en la historia de Diego sus propias luchas con el orgullo, la vergüenza o el resentimiento. Yo era un hombre ciego, continuó Diego, su voz cargada de emoción. Ciego por el orgullo, ciego por la vergüenza, ciego por un sentido distorsionado de lo que significaba tener valor. Veía la discapacidad de mi hermana como una vergüenza cuando en realidad la única vergüenza era mi propio corazón lleno de odio y crueldad. Luego narró el encuentro con Jesús, las visiones que había tenido, las palabras que Cristo le había dicho. Jesús me mostró que mi hermana no es una carga, es un regalo de Dios. Ella me enseñó el verdadero significado del perdón, de la bondad, de la resistencia del espíritu humano. Mientras yo me creía superior por poder caminar y hablar sin dificultad, la verdad es que yo era el verdadero discapacitado del alma, del corazón, de la compasión. Luego hizo algo que nadie esperaba. Bajó del púlpito y caminó hasta donde estaba María Elena. Frente a toda la congregación, se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos. Hermana mía, ante Dios y ante todos estos testigos, te pido perdón nuevamente. Te agradezco por nunca haber dejado de orar por mí, por nunca haber dejado de amarme, a pesar de que yo no merecía ni una gota de ese amor. Prometo ante todos que pasaré el resto de mi vida siendo el hermano que siempre mereciste tener. María Elena, llorando de emoción, puso sus manos temblorosas sobre la cabeza de su hermano en un gesto de bendición. Con gran esfuerzo, luchando contra su dificultad del habla pero con una claridad sorprendente nacida de la emoción del momento, ella habló. Te amo, hermano. Siempre te he amado. No había un ojo seco en toda la iglesia. La gente sollozaba abiertamente, conmovida por la escena de redención y perdón que presenciaban. El testimonio de Diego tuvo un impacto profundo en la comunidad. Varios hombres que habían sido duros con sus propios familiares con discapacidad se acercaron a Diego en las semanas siguientes, buscando orientación, buscando cambiar ellos también. Diego los escuchaba con paciencia, compartía su historia, los animaba a abrir sus corazones a la transformación que Dios ofrecía. Junto con algunos miembros de la iglesia, Diego fundó un grupo de apoyo para familias con integrantes con discapacidad. El grupo se reunía cada semana para orar, compartir experiencias, apoyarse mutuamente y aprender sobre cómo cuidar mejor a sus seres queridos. María Elena se convirtió en una parte importante de este grupo. Su testimonio de perdón y resiliencia inspiraba a todos los que lo escuchaban. 2 años después del encuentro que cambió su vida, Diego y María Elena habían desarrollado una relación hermosa que era testimonio vivo del poder redentor del amor. Un día, mientras estaban sentados en el patio de su casa renovada, disfrutando del atardecer, María Elena señaló hacia el cielo donde las nubes tomaban formas caprichosas. «Mi mira die Diego», dijo con una sonrisa. Su habla había mejorado notablemente con la terapia que Diego ahora podía costear. «Esa nube parece un ángel». Diego miró hacia donde ella señalaba y sonrió. «Sabes, hermanita, yo creo que los ángeles han estado cuidándote toda tu vida.
especialmente cuando yo era demasiado ciego para hacerlo. María Elena tomó la mano de su hermano. Los ángeles y tú, Diego, ahora tú me cuidas. En ese momento llegó un carro desconocido y se estacionó frente a su casa. De él bajó un hombre bien vestido, de unos 50 años, con una sonrisa amable. «Buenas tardes, estoy buscando a Diego y María Elena», dijo cortésmente. Diego se levantó. «Somos nosotros, ¿en qué podemos ayudarle?». El hombre se presentó como director de una organización no gubernamental que trabajaba con personas con discapacidad en todo el país. «He escuchado su historia», explicó, «y estoy profundamente conmovido por ella. Mi organización quisiera invitarlos a compartir su testimonio en una conferencia nacional que estamos organizando en la Ciudad de México. Creemos que su historia de perdón y transformación puede inspirar a miles de personas». Diego miró a María Elena, quien asintió emocionada. «Sería un honor», respondió Diego. «Si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una sola persona a cambiar, a amar más, a perdonar, entonces todo lo que hemos pasado habrá valido la pena completamente». El director también trajo otra sorpresa. «Además, tenemos un programa de becas para personas con discapacidad que desean seguir estudiando o desarrollar habilidades. Me gustaría que María Elena fuera parte de este programa». María Elena no podía creerlo. Siempre había soñado con estudiar, pero nunca pensó que sería posible. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividades positivas. María Elena comenzó a tomar clases en línea, estudiando diseño gráfico, algo que podía hacer desde casa y que aprovechaba su creatividad natural. Diego la ayudaba con las tareas, aprendía junto a ella, se convertía no solo en su hermano sino en su compañero de estudio y su mayor animador. Viajaron juntos a la Ciudad de México para la conferencia. Fue la primera vez que María Elena salía de su pueblo. Diego se aseguró de que todo el viaje fuera cómodo para ella. Investigó sobre accesibilidad, planeó cada detalle. Cuando subieron al escenario frente a cientos de personas, él empujaba su silla con orgullo, y cuando fue su turno de hablar, María Elena, aunque nerviosa, compartió su testimonio con una elocuencia que sorprendió a todos. «Yo no soy mi discapacidad», dijo con esfuerzo pero con firmeza. «Soy una persona con sus sueños, con amor para dar, con valor para vivir. Mi hermano aprendió eso, y ahora con compartimos nuestra historia para que nadie más sufra como yo sufrí». El auditorio se puso de pie para aplaudir. No un aplauso de lástima, sino de respeto genuino y admiración. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron a ellos, algunos llorando, algunos contando sus propias historias, todos agradeciendo por haber compartido algo tan personal y poderoso. 3 años después del encuentro divino que cambió todo, la vida de Diego, María Elena y Doña Carmen era completamente diferente de lo que había sido. Vivían en paz, en amor, en armonía. La casa estaba llena de risas, de conversaciones, de momentos compartidos que antes habrían sido imposibles de imaginar. Diego había dejado el taller mecánico y ahora trabajaba a tiempo completo para la organización que los había contactado, dirigiendo programas de concientización sobre discapacidad y capacitando a familias sobre cómo cuidar y apoyar a sus seres queridos con necesidades especiales. María Elena había terminado su curso de diseño gráfico con honores y ahora tenía su propio pequeño negocio desde casa, diseñando logotipos y materiales publicitarios para pequeñas empresas. Su trabajo era reconocido y apreciado. Ella finalmente se sentía realizada, útil, valorada no por lástima sino por su talento genuino. Una tarde de domingo toda la familia estaba reunida en el patio. Doña Carmen, ahora con algunos años más encima pero infinitamente más feliz que antes, preparaba la comida mientras Diego y María Elena jugaban un juego de mesa adaptado. El ambiente era de alegría pura y simple. «Mamá», llamó Diego, «venga a jugar con nosotros». Doña Carmen se limpió las manos en el delantal y se sentó con ellos. Mirando a sus 2 hijos riendo juntos, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Ustedes no saben cuánto oré por este momento», dijo con voz emocionada. «Cuántas noches le pedí a Dios que me permitiera ver a mis 2 hijos juntos, felices, amándose. Y Él escuchó. Él siempre estuvo escuchando». Diego tomó la mano de su madre. «Mamá, usted nunca se rindió conmigo. Seguía orando cuando yo no merecía ni una sola oración. Su fe es la que nos salvó a todos». María Elena asintió enfáticamente. La fe de mamá y el amor de Jesús, esa combinación es invencible. Esa noche, después de que Doña Carmen se fuera a dormir,
Diego y María Elena se quedaron un rato más afuera, mirando las estrellas que brillaban en el cielo despejado. «Sabes, hermanita», dijo Diego reflexivamente, «a veces pienso en esa noche en el camino, cuando Jesús se me apareció. A veces me pregunto si realmente sucedió o si fue un sueño». María Elena lo miró con esos ojos expresivos suyos. «Fue real, Diego. Todo fue real. La prueba está aquí, en no nosotros, en no es nuestro amor». Diego sonrió. «Tienes razón. El mayor milagro no fue ver a Jesús, aunque eso fue extraordinario. El mayor milagro fue lo que Él hizo en mi corazón. Cómo transformó mi odio en amor, mi vergüenza en orgullo, mi crueldad en compasión. Y me devolvió a mi hermano», añadió María Elena suavemente. «El hermano que yo siempre supe que estaba ahí, esperando desde despertar». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y pacífico. Luego Diego habló nuevamente. «Te prometo algo, María Elena. Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más sufras, de que siempre te sientas amada, valorada, protegida. No porque tenga que hacerlo por obligación, sino porque te amo. Porque eres mi hermana, mi familia, una de las personas más importantes en mi vida». María Elena se limpió una lágrima de felicidad. «Ya lo has hecho, Diego. Ya me has devuelto todo lo que pensé que había perdido. Me devolviste la esperanza, la fe, el amor. No necesito más». Pero Diego sacudió la cabeza. «Aún así, seguiré haciéndolo, cada día. Porque ese es el propósito que Jesús me dio esa noche. Cuidarte no es una carga, es un privilegio. Es mi forma de agradecer a Dios por no haberse rendido conmigo cuando yo me había rendido a mí mismo». Los años siguieron pasando y la historia de Diego y María Elena continuó inspirando a innumerables personas. Escribieron un libro juntos contando su testimonio. El libro se volvió un éxito inesperado, no por su valor literario, sino por la honestidad brutal y la esperanza genuina que transmitía. Recibían cartas de todo el país, de toda Latinoamérica, de personas que habían leído su historia y habían decidido cambiar, perdonar, amar más profundamente. Familias que estaban rotas encontraron esperanza en su testimonio. Personas con discapacidad que se sentían invisibles encontraron valor en las palabras de María Elena. Agresores que maltrataban a sus seres queridos vieron en Diego un espejo de lo que eran y la posibilidad de lo que podrían llegar a ser. La pequeña casa en San Miguel del Valle se convirtió en un lugar de peregrinación para muchos que buscaban ver con sus propios ojos el lugar donde ocurrió el milagro. Diego y María Elena los recibían con los brazos abiertos, compartiendo café, tortillas hechas a mano por doña Carmen, y sobre todo, compartiendo su historia una y otra vez sin cansarse nunca, porque entendían que cada vez que la contaban había una posibilidad de que otra vida cambiara, de que otro corazón se abriera, de que otro milagro ocurriera. Cuando doña Carmen falleció pacíficamente a los 78 años, rodeada de sus 2 hijos que la amaban profundamente, sus últimas palabras fueron de gratitud. «Gracias, Señor, por haberme permitido ver a mis hijos unidos, por haberme mostrado que las oraciones siempre son escuchadas. Gracias por el milagro que trajiste a esta casa». Diego y María Elena la despidieron con lágrimas, pero también con paz, sabiendo que ella se iba habiendo visto cumplido su mayor deseo. En su funeral, la iglesia estaba tan llena que la gente tuvo que quedarse afuera. El testimonio de esa mujer de fe inquebrantable había tocado a toda la comunidad. Diego dio el elogio fúnebre, hablando del amor incondicional de su madre, de su fe que nunca vaciló, de cómo sus oraciones habían salvado a su familia. «Mi madre me enseñó que el amor verdadero nunca se rinde», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Ella amaba a sus hijos incondicionalmente, oraba por nosotros sin cesar, y su fe movió montañas. Cuando yo era indigno de su amor, ella me amó de todas formas. Cuando yo era cruel, ella fue compasiva. Cuando yo estaba perdido, ella fue el faro que guió el camino de regreso a casa. María Elena también habló. Su dicción había mejorado tanto con los años que ahora podía hablar casi sin dificultad. «Mi mamá fue mi heroína, mi protectora, mi ejemplo de fortaleza. Ella me enseñó que la discapacidad no define quién eres, que el valor viene del corazón, no del cuerpo, y que el perdón es el regalo más grande que podemos dar. La extrañaré cada día, pero sé que está en paz, que está con Dios, y que desde el cielo sigue cuidándonos a Diego y a mí».
Después del funeral, Diego y María Elena continuaron viviendo juntos, ahora solo ellos dos, pero más unidos que nunca. Diego nunca se casó. Dedicó su vida a cuidar de su hermana y a su trabajo ayudando a otras familias. No lo veía como un sacrificio, sino como un propósito, como el llamado que había recibido aquella noche en el camino cuando Jesús le cambió el corazón. María Elena tampoco se casó, pero no por falta de oportunidades. Había conocido a algunas personas interesadas en ella, pero ella estaba contenta con su vida tal como era. Tenía su trabajo que amaba, tenía a su hermano que la cuidaba y la amaba, tenía una comunidad que la valoraba y respetaba. Su vida era plena y significativa. Pasaron más años y la historia seguía difundiéndose. Se hizo una película basada en su testimonio, un documental que mostraba no solo el pasado oscuro, sino la hermosa transformación y la vida que habían construido juntos. Cuando la película se estrenó, Diego y María Elena asistieron al estreno. Ver su historia en la pantalla grande fue surrealista para ambos. Pero lo más conmovedor fue ver la reacción de la audiencia. La gente lloraba, se abrazaba, salía del cine con un nuevo aprecio por sus propias familias, con un deseo renovado de ser mejores personas. Una noche, muchos años después de aquella noche que cambió todo, Diego estaba sentado en el mismo patio donde había ocurrido tanto dolor, pero también tanta sanación. Ahora era un hombre mayor, sus cabellos se habían vuelto grises, su rostro mostraba las líneas del tiempo, pero sus ojos brillaban con una paz profunda. María Elena estaba junto a él, también con canas en su cabello negro, pero con la misma dulzura en su expresión que había tenido siempre. «¿Sabes qué, hermana?», dijo Diego mirando hacia el cielo estrellado. «Si pudiera volver atrás y cambiar el pasado, cambiar todo el dolor que te causé, lo haría en un instante, pero al mismo tiempo, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, nos llevó hasta aquí, nos hizo quienes somos hoy». María Elena asintió sabiamente. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Nuestro dolor tuvo un propósito, nuestra historia salvó a otros, nuestro testimonio dio esperanza donde no la había. «¿Crees que Jesús esté orgulloso de nosotros?», preguntó Diego, «de lo que hemos hecho con la segunda oportunidad que me dio». María Elena sonrió y tomó la mano de su hermano. «Yo creo que Jesús siempre estuvo orgulloso de ti, Diego, incluso cuando estabas perdido, porque Él veía el hombre en el que te convertirías, veía el potencial que había en ti, por eso no se rindió, por eso vino a buscarte esa noche». Una brisa suave sopló a través del patio, trayendo consigo ese mismo aroma a flores que Diego había olido aquella noche hace tantos años. Ambos lo sintieron y se miraron, reconociéndolo inmediatamente. «Está aquí», susurró María Elena con reverencia. «Jesús está aquí con nosotros». Diego cerró los ojos, sintiendo una paz profunda envolver su corazón. «Gracias, Señor», oró en silencio. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por salvarme de mí mismo. Gracias por devolverme a mi hermana. Gracias por esta vida hermosa que nos has dado». Y ahí, bajo las estrellas, en el silencio de la noche, dos hermanos que habían pasado del odio al amor, de la crueldad a la compasión, de la oscuridad a la luz, permanecieron juntos, testimonio vivo del poder transformador de Jesús y del amor incondicional que puede sanar incluso las heridas más profundas del alma humana. Él nunca te ha hecho daño. «Laspal, ¿quién es usted?», logró balbucear Diego con voz temblorosa, aunque en el fondo de su ser ya sabía la respuesta. Algo dentro de él reconocía a aquel ser de luz que estaba frente a él. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», respondió el hombre con una voz que era a la vez firme y compasiva. «Yo soy aquel a quien tu madre y tu hermana claman cada noche con lágrimas pidiendo por tu salvación. Yo soy Jesús, y he venido a mostrarte la verdad que te niegas a ver». Al escuchar ese nombre, Diego sintió como si un rayo atravesara su cuerpo. Cada célula de su ser reaccionó ante la presencia divina. Quiso negar lo que estaba experimentando. Quiso convencerse de que era una alucinación producto del alcohol, pero sabía en lo más profundo de su alma que esto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Jesús extendió su mano y tocó la frente de Diego, y en ese instante la mente de Diego fue inundada con visiones, recuerdos que había olvidado o que había elegido ignorar. Vio el día en que María Elena nació, vio a sus padres en el hospital, vio el rostro de su madre llorando cuando los doctores le explicaron la condición de la bebé, vio a su padre, quien había muerto años después, sosteniendo a la pequeña María Elena con tanto amor y ternura.
Ella es nuestra hija, decía su padre, y la amaremos y cuidaremos siempre, sin importar qué. Vio sus primeros años de vida junto a su hermana, cuando él tenía 6 años y ella apenas 2, cuando él la cargaba con cuidado, cuando le cantaba canciones para calmarla cuando lloraba, cuando prometió protegerla siempre. Vio el amor puro e incondicional que sentía por ella en esos días inocentes. Luego las visiones cambiaron. Vio el momento exacto en que ese amor comenzó a transformarse en vergüenza. Fue en la escuela primaria, cuando sus compañeros se burlaban de él por tener una hermana diferente, cuando comenzó a sentirse avergonzado de su propia familia, cuando empezó a desear que María Elena no existiera. Vio cómo ese sentimiento de vergüenza creció con los años como una planta venenosa, alimentándose de su orgullo y de su necesidad de ser aceptado por los demás. Vio cada momento en que había sido cruel con su hermana, cada palabra hiriente, cada golpe, cada humillación, pero esta vez las vio desde una perspectiva diferente. Las vio a través de los ojos de María Elena. Sintió su dolor, su confusión, su tristeza, su miedo. Experimentó en carne propia la angustia de no poder defenderse, la impotencia de estar a merced de alguien más fuerte, la agonía de ser rechazada por la única familia que tenía. Vio las noches en que María Elena lloraba hasta quedarse dormida. Vio cómo se encogía de terror cada vez que escuchaba sus pasos acercándose. Vio sus manos temblorosas mientras hacía pulseras, no por hobby sino porque desesperadamente quería ser útil. Quería aportar algo, quería demostrar que valía algo a pesar de su discapacidad. Vio el momento exacto en que él le robó su dinero ganado con tanto esfuerzo. Vio la desesperación en su rostro cuando la tiró de la silla. Vio la sangre escurriendo por su frente después del último ataque. Vio su dolor y aún así escuchó sus oraciones. Perdónalo, Jesús, porque no sabe lo que hace. Sálvalo. No me importa lo que me pase a mí, pero salva a mi hermano. Las visiones se volvieron aún más intensas. Jesús le mostró algo que Diego nunca había visto. Le mostró lo que sucedía después de que él se iba de la casa. Vio a su madre arrodillada frente al altar casero, llorando, rogando, suplicando por su salvación. Señor, no permitas que mi hijo se condene. Toca su corazón antes de que sea demasiado tarde. Vio a su madre trabajando hasta el agotamiento, limpiando casas ajenas, tallando pisos, lavando baños, todo para mantener a sus 2 hijos, sin quejarse nunca, sin pedir nada a cambio. Vio el amor incondicional de esa mujer que seguía llamándolo hijo a pesar de todo, que seguía preparándole comida aunque él la despreciara, que seguía orando por él aunque él la tratara con desprecio. Luego Jesús le mostró algo más, algo que lo destrozó completamente. Le mostró el futuro que le esperaba si continuaba por ese camino. Vio su propia muerte, solo y abandonado, consumido por el alcohol, sin nadie a su lado. Vio a María Elena en su funeral, llorando a pesar de todo lo que él le había hecho, perdonándolo incluso en la muerte. Vio a su madre morir de tristeza poco después, el corazón roto por haber perdido a su hijo sin poder salvarlo. Vio cómo su alma, manchada por la crueldad y el odio, era separada de la luz divina, cayendo en una oscuridad eterna donde el remordimiento sería su único compañero por toda la eternidad. No, 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 gritaba Diego, las lágrimas brotando sin control, su cuerpo sacudiéndose con sollozos violentos. Por favor, no quiero eso, no quiero acabar así. Las visiones se detuvieron y Diego se encontró nuevamente arrodillado en el camino polvoriento. Jesús de pie frente a él, observándolo con una mezcla de compasión y firmeza. Diego, habló Jesús, su voz ahora más suave pero no menos poderosa. Tu hermana no es una carga, es un regalo, no es una maldición, es una bendición. Su alma es pura, su corazón está libre de maldad, y a pesar de todo el sufrimiento que le has causado, ella te ama y ora por ti cada noche. Diego no podía parar de llorar. Años de emociones reprimidas, de culpa negada, de humanidad perdida. Todo salió en ese momento en forma de lágrimas amargas. Yo soy un monstruo, gemía golpeando el suelo con sus puños. ¿Cómo pude hacerle eso a mi propia hermana, a mi propia sangre? Ella nunca me hizo nada malo, nunca. Y yo la he torturado, la he humillado, la he golpeado. Soy peor que un animal, soy un demonio. No eres un demonio, respondió Jesús. Eres un hijo de Dios que se perdió en el camino, que dejó que el orgullo, la vergüenza y el resentimiento envenenaran su corazón. Pero todavía hay tiempo, todavía puedes elegir un camino diferente, todavía puedes redimirte. ¿Cómo?, preguntó Diego levantando su rostro bañado en lágrimas hacia Jesús.
¿Cómo puedo arreglar todo el daño que he causado? ¿Cómo puedo compensar años de crueldad? ¿Cómo puedo lograr que mi hermana me perdone después de todo lo que le he hecho? Jesús se arrodilló junto a Diego y puso su mano sobre su hombro. El simple contacto llenó a Diego con una calidez que nunca había sentido, una paz que contrastaba dramáticamente con el tormento que había llevado dentro durante años. El primer paso es el arrepentimiento genuino, y ya lo has dado, explicó Jesús. El segundo paso es pedir perdón, no solo con palabras, sino con acciones. El tercer paso es cambiar completamente tu forma de vivir, de pensar, de sentir. Debes convertirte en el hermano que María Elena siempre necesitó. Pero Señor, sollozó Diego, yo no sé si puedo cambiar tanto. He sido así durante tanto tiempo. He lastimado tanto. Con tu propia fuerza, no puedes, admitió Jesús. Pero yo estaré contigo. Mi espíritu te guiará, mi amor te transformará. Solo tienes que abrir tu corazón y permitir que entre la luz donde antes solo había oscuridad. Diego asintió frenéticamente. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Yo quiero cambiar, Señor. Por favor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser el hermano que mi hermana merece. El hijo que mi madre merece. Jesús sonrió. Y esa sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga y oscura. Entonces levántate, Diego, hijo redimido, y vuelve a tu casa. Tu hermana está despierta en este momento, llorando por el dolor de su cabeza y de su corazón, pero también está orando por ti, pidiendo que yo te proteja donde quiera que estés. Ve con ella, pídele perdón de rodillas, y dedica el resto de tu vida a reparar el daño que has causado. Jesús comenzó a alejarse, la luz a su alrededor intensificándose nuevamente. Diego extendió su mano, desesperado por retener esa presencia. Señor, espera, ¿cómo sabré que puedo hacerlo? ¿Cómo sabré que realmente puedo cambiar? Jesús se detuvo y miró hacia atrás una última vez. El amor verdadero es más fuerte que cualquier odio. La luz siempre puede disipar la oscuridad, y el poder del perdón puede sanar las heridas más profundas. Cree en eso. Cree en el amor de tu hermana, y encontrarás la fuerza que necesitas. Y con esas palabras, la luz se desvaneció, dejando a Diego solo en el camino bajo la luna llena. Pero ya no era el mismo hombre que había salido de su casa horas antes. Algo fundamental había cambiado dentro de él. Se levantó del suelo con piernas temblorosas, pero con un propósito más claro que nunca había tenido en su vida. Corrió de regreso al pueblo. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, pero no le importaba. Cada segundo que pasaba era un segundo más que su hermana sufría. Era un segundo más de dolor que él había causado y que necesitaba comenzar a reparar. Cuando llegó a su casa, la puerta estaba entreabierta como siempre. Nunca la cerraban con llave porque en ese pueblo pequeño casi nadie lo hacía. Entró despacio, tratando de controlar su respiración agitada. La casa estaba en silencio, excepto por un sonido suave que venía del cuarto de María Elena. El sonido de alguien llorando quedamente. Diego caminó hacia ese cuarto. Cada paso le pesaba como si cargara el peso de todos sus pecados, de toda su culpa, de todo su arrepentimiento. Se detuvo en la puerta y la vio. María Elena estaba acostada en su cama, con la cabeza vendada, lágrimas rodando por sus mejillas, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Al verlo aparecer en la puerta, su cuerpo se tensó inmediatamente por el miedo. Sus ojos se agrandaron y ella se encogió instintivamente, esperando otro ataque. Abras cayeron sobre Diego como un mazo. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, respirando con dificultad, sintiendo que el mundo entero giraba a su alrededor.